Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Isabela y aquí os traigo un recopilatorio de los ejercicios del tema 11 de psicobiología que han salido a lo largo del 2023. Esto es muy importante, es muy interesante y espero de verdad que todos lo disfrutéis y lo aprovechéis al máximo. Así que vamos allá. Primera pregunta. La percepción de la forma de los objetos exige un procesamiento muy elaborado y de gran complejidad en el que participan diversas regiones cerebrales del sistema visual. A este respecto, del procesamiento cortical de la forma sabemos que... Vamos a ver, hay muchas preguntas de este estilo que son un poco complicadas, pero que utilizando un poquito la lógica, o sea, un poquito que sí, un poquito que me invento, llego al resultado correcto, ¿vale? Entonces, hay neuronas de la región TE que reconocen a objetos como tales. Eso es correcto, pero no es con independencia de una exposición previa a ello, sino que depende de la experiencia. Es decir, vale, yo voy a poder reconocer que una lámpara es una lámpara, pero solamente si previamente ya he visto una lámpara. Es decir, que dependen de la experiencia. Opción C. La agnosia visual es la capacidad que permite el reconocimiento de los objetos a través de la vista. Falso, es exactamente lo contrario, ¿vale? Recordad que cuando tenemos una A delante, es que probablemente es lo contrario, ¿vale? Agnosia es la incapacidad, no la capacidad. Por lo tanto, opción B, correcta. Fijaros que es muy lógica, ¿vale? O sea, es una opción bonita. Es una opción que tú la ves y dices, bueno, mira, aunque yo no haya estudiado mucho, me la juego, ¿vale? En la corteza visual de asociación parecen existir, oye, why not, regiones especializadas en el reconocimiento de objetos específicos. Pues sí, parece que sí. Siguiente, uno de los retos que tiene el estudio psicobiológico en los sistemas sensoriales es el de conocer con profundidad cómo realizamos la percepción de las características de las diferentes modalidades estimulares. En lo que se refiere a la percepción visual, sabemos que efectivamente ya a nivel de las células ganglionares de la retina existe una especialización de las funciones. Algunas de ellas son más sensibles al contraste y otras al color. Por lo tanto, cierto. El procesamiento del análisis de la imagen visual comienza a nivel de la corteza visual primaria, que es V1, y luego sigue en diferentes áreas corticales que serán más específicas. Por lo tanto, B, correcto. Y por último, la vía de proyección que se dirige desde V1 a la corteza posterior es fundamental para la localización de objetos en el espacio y para combinar información que permita ejecutar acciones en relación con los objetos. Correcto. De aquí, ojo, como ya os he dicho antes, ¿vale? O sea, tenéis que utilizar un poquito la lógica. A y B son bastante fáciles, ¿vale? Y probablemente os sean más fáciles de sacar que la opción C. Pero si yo ya estoy viendo que la A y la B son correctas, pues hombre, lo indicado en todas las anteriores es correcto y no me rayo, ¿vale? Venga. De entre los distintos tipos de receptores sensoriales, los olfativos se caracterizan porque se da una experimentación, se da una adaptación sensorial. ¿Qué significa una adaptación sensorial? Pues que básicamente tengo una reducción de la frecuencia de los potenciales que estoy generando. Es decir, que si yo me pongo un perfume, pues al principio oleré muy bien y luego seguiré oliendo bien, pero ya no lo voy a notar. ¿Por qué? Porque me habré adaptado al olor. De hecho, no soy yo quien se adapta, sino que son mis propios receptores. Recordad que la palabra adaptación depende del receptor, ¿vale? Luego podemos descartar fácilmente lo de que no puede regenerarse, ya que todos sabemos que sí que pueden regenerarse, todos hemos tenido etapas donde no olemos absolutamente nada y luego al final volvemos a recuperar, ¿vale? Siguiente. Entre las estructuras encefálicas más importantes que participan en el procesamiento de la información sensorial se encuentra el tálamo. Respecto a la función de esta región cerebral en dicho procesamiento, sabemos que B. Toda la información sensorial que llega a la corteza pasa a través de él. Falso. Sabemos que es exactamente lo contrario. Casi todo pasa a través del tálamo, pero lo que no pasa es precisamente la información olfativa, ¿vale? Por lo tanto, opción D, falsa. La información visual recogida por los receptores sensoriales no llega al tálamo. Falso. Es la información, repito, olfativa. Información olfativa.
Luego, la opción C, todos los núcleos talámicos procesan todas las modalidades sensoriales. Bueno, vamos a ver. Entiendo que este tema es un rollazo máximo y que haya gente que directamente haya visto los núcleos talámicos, le entre la depresión y decida no estudiárselos. Os entiendo. Pero utilizar un poco la lógica, si tenemos como 20 núcleos talámicos diferentes, con diferentes nombres, etcétera, etcétera, probablemente haya una subespecialización y no todos se dediquen a absolutamente todo, ¿vale? Por lo tanto, nos creemos la opción A, utilizamos un poquito la lógica, sus núcleos del grupo ventral tienen una función esencial. Pues perfecto. Grupo ventral, función esencial. Next. Aunque las distintas modalidades sensoriales sean codificadas con un mismo código, el hecho de que discriminemos adecuadamente esas diferentes modalidades sensoriales puede explicarse por qué. Esta pregunta es muy interesante porque lo que nos viene a decir es lo siguiente. Si yo toda la información que estoy recibiendo a nivel sensitivo codifica de la misma manera, es decir, a través de potenciales de acción, ¿cómo yo puedo discriminar entre una cosa y otra? Es decir, por ejemplo, si yo estoy cogiendo un objeto con la palma de mi mano, ¿cómo yo estoy diferenciando pues, la rugosidad de este objeto, el tamaño de ese objeto, el peso de ese objeto, la temperatura de ese objeto? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo yo estoy diferenciando todo eso si está en el mismo lugar todo y además todo todo funciona a través de potenciales de acción, todo lo estoy codificando con lo mismo? Pues lo que ocurre es que si bien es cierto que la codificación se da a través de los potenciales de acción, tengo luego una diferenciación por las vías por las que yo voy a enviar cada una de estas informaciones, ¿vale? Es decir, que tengo diferentes carreteras que no todas llevan a Roma, ¿vale? Algunas me llevarán a, por ejemplo, la corteza occipital y eso forma parte de mi sistema visual. Otras me llevarán a mi corteza parietal, a mi corteza temporal, etcétera, etcétera, diferentes zonas. Y eso es lo que me permite a mí discriminar, digámoslo así, pues la información que estoy recibiendo. Pregunta muy interesante. Siguiente. En lo que se refiere a la codificación de la duración de los estímulos por parte de los receptores sensoriales, sabemos que estos no pueden habituarse. Importante. Es una pregunta, entre comillas, un poco trampa, porque yo en general os recomiendo que aquellas preguntas que tienen, o sea, aquellas opciones que tienen un no delante, os las cuestionéis. Pero si habéis estudiado, sabréis que aquí tenéis una chuleta, ¿vale? Los receptores hacen, o sea, al revés, ¿no? La adaptación hace referencia a los receptores y la habituación hace referencia al sistema nervioso central. Por lo tanto, es algo, digamos, entre comillas, que depende de la persona. Voy a repetir esto. La palabra adaptación hace referencia a los receptores y la palabra habituación hace referencia al sistema nervioso central. Es decir, que es cierto que yo puedo dejar de sentir algo, como hemos dicho antes, por ejemplo, a nivel olfativo tenemos un proceso de adaptación, porque mis propios receptores dejan de producir tantos potenciales de acción, mientras que el proceso de habituación es diferente. Yo sigo recibiendo los estímulos, pero es mi propio cerebro el que dice, oye, mira, desconecto, que es por ejemplo lo que ocurre cuando estoy durmiendo, ¿vale? Yo sigo recibiendo los estímulos, pero mi cerebro decide desconectar, ¿vale? O como mínimo filtrarlos, ¿vale? Bien, una pequeña regla mnemotécnica para poder acordaros de esto es que la habituación de hábitat, de casa, ¿vale? Es la persona, depende de la persona, ¿no? O sea, la persona que vive en su casa, en su hábitat, ¿vale? Entonces así os podéis acordar de que el proceso de habituación es algo personal, mientras que la adaptación depende de los receptores, ¿vale? Luego, fijaros, opción A y opción B. Aquellos que no se adaptan se denominan fásicos, falso, ¿vale? Y luego aquellos que se adaptan deprisa se denominan tónicos, falso. Ahora vamos a repasar el concepto de tónico y fásico.
Y luego, opción D, esta sí que es falsa, no depende de ellos, proporciona información acerca de los cambios en la estimulación. Esto no tiene ningún sentido. Vamos a repasar, pues, la diferencia entre tónico y fásico. Recordemos que la adaptación es cuando un receptor determinado recibe un estímulo continuado durante un periodo prolongado y responde al principio emitiendo una frecuencia de impulsos elevada, pero a medida que el estímulo persiste, la respuesta disminuye en intensidad y puede llegar a desaparecer, fenómeno que se denomina adaptación. Y recuerdo, esto depende del receptor, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de receptores tenemos? Tenemos los tónicos, en este sentido, y los fásicos. Los fásicos, regla memotécnica, fast, 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 fast. Es decir, que se adaptan rápido, ¿vale? Es un receptor que se adapta rápido y por lo tanto rápidamente va a dejar de responder al estímulo si yo lo mantengo de una forma prolongada. Mientras que el receptor tónico va a adaptarse de forma más lenta. Aquí tenéis un esquema para poderlo repasar, ¿vale? Siguiente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las áreas de asociación sensorial unimodales? Bueno, es falso que se localicen exclusivamente en los lóbulos temporal y parietal. Recordad que las palabras que son categóricas no nos gustan. No me voy a meter mucho más en esto. Repasaros el tema si queréis. A mí me parece muy poco rentable. Siguiente, pregunta muy rentable que suele salir bastante. Hay diferentes subprocesos que participan en la enorme complejidad que conlleva la percepción auditiva. Entre ellos, de los que se refiere a la codificación del tono mediante un código de lugar, sabemos que los sonidos con frecuencias más altas provocan deformaciones máximas en la región de la membrana basilar más cercana a la ventana oval. No sé por qué lo he puesto en rojo, porque esto es correcto. No me voy a meter en el resto, porque lo que voy a hacer es directamente repasar el tema. Entonces, fijaros, aquí tenemos un dibujo que no solamente hace referencia a la cóclea, sino pues, a todo nuestro sistema vestíbulo coclear, ¿vale? Entonces, las frecuencias más altas, ¿vale?, van a producir una deformación mayor en regiones más cercanas al estribo o la ventana oval. Estribo y ventana oval es un poco decir lo mismo porque, fijaros, ¿vale? Nosotros tenemos aquí los huesecillos que estarían en contacto, o sea, nos permiten realizar el contacto entre el oído medio y el oído interno. Entonces nosotros tenemos los huesecillos que son martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. Entonces el estribo contacta a través de la ventana oval con nuestro oído interno. Por lo tanto, decir estribo y decir ventana oval es prácticamente lo mismo a nivel de localización. Ojo, a nivel de localización. Por eso tenemos que recordar que las frecuencias altas se van a quedar en la región más cercana a esta ventana oval. Se van a quedar aquí atrapadas al principio, ¿vale? Más cerca de la ventana oval o más cerca del estribo, es lo mismo, ¿vale? Y luego también recordad que harán conexión con las neuronas de la región caudal, en este caso de A1, ¿vale?, a nivel del córtex. Mientras que las frecuencias más bajas se van a quedar a un nivel más distal, ¿vale? Es decir, recorrerán más parte de nuestra cóclea y llegarán a una región más distal. Y a nivel cortical lo que harán es conectar con las neuronas de la región rostral de A1, ¿vale? Tips, recordad esto, ¿vale? Para que no os líen estribo y ventana oval, en este caso es prácticamente lo mismo porque estamos haciendo referencia a la misma región anatómica, es decir, donde se está iniciando nuestro oído interno. Venga, penúltima pregunta respecto a las células bipolares de la retina. Sabemos que las de centro ON se despolarizan al iluminar el centro de su campo receptivo, correcto. Las de centro OFF se hiperpolarizan al iluminar el centro de su campo receptivo, correcto. Las de centro ON se hiperpolarizan al iluminar la periferia de su campo receptivo y por lo tanto todas las
opciones indicadas anteriormente son correctas, ¿vale? Básicamente, tenemos que fijarnos en el centro. Si el centro es on, significa que se va a despolarizar cuando iluminemos el centro. Y por lo tanto, al contrario, cuando iluminemos la periferia se hiperpolarizará, es decir, se inactivará. ¿Vale? Y lo mismo lo trasladamos a las de centro off y ya está, ya lo tenemos. O sea, es una pregunta súper fácil y también súper recurrente, así que muy rentable que os repaséis este pequeño esquema para no liaros. Y la última pregunta hace referencia al timbre. Quiero recordaros lo que es el timbre. El timbre es aquello que nos permite diferenciar de dónde proviene la nota. Es decir, que yo puedo estar teniendo exactamente la misma nota con la misma frecuencia y con la misma intensidad, ¿vale? Pero que proviene de, por ejemplo, personas diferentes o que proviene, por ejemplo, de instrumentos musicales diferentes. Entonces, eso es el timbre, lo que nos diferencia, lo que a mí me permite diferenciar que aunque eso sea exactamente lo mismo, yo puedo decir, oye, no, esto proviene de un piano o eso proviene de un saxo, ¿vale? Que parece una tontería, pero es así, eso es el timbre. También lo podéis trasladar al nivel personal, ¿vale? O sea, puedo decir, oye, mira, esta voz es de fulanito o esta voz es de menganito, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿de qué depende el timbre? Depende del conjunto de ondas que se superponen a la onda fundamental, es decir, los armónicos, ¿vale? Los armónicos. El timbre depende de los armónicos. Esto es un poco complicado de explicar, pero me gustaría que sencillamente lo recordéis, porque es que son conceptos físicos un poco pues complejos, ¿vale? Que no creo que merezca la pena ponerse a explicar. Pero si recordáis que los timbres dependen de los armónicos, pues yo por mí me doy por satisfecha, ¿vale? Ojo, no depende de la frecuencia de la onda y no depende de la amplitud de la onda, porque eso es el tono y la intensidad. Y hemos dicho que con mismo tono y misma intensidad yo puedo tener diferentes timbres porque puede provenir de diferentes instrumentos musicales o de diferentes personas. Y yo soy capaz de diferenciarlos por los armónicos o el conjunto de ondas que se superponen a la onda fundamental, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado, que os haya servido. Para aquellos de vosotros que queráis seguir en contacto conmigo, que queráis ampliar la información, podéis seguirme por Patreon o a través de mi cuenta de Instagram. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.